Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos ya en la segunda ronda, ha terminado hace unos minutitos esta partida y nos centramos en ella. Volvemos a repetir jugador, Anish Giri. En la última que traje era sobre el mismo, jugando un final súper interesante que ganó finalmente. Y vamos a ver la clasificación rápidamente, ya que bueno, pues está en el grupo B, empatado a puntos con Bityugov, que también ganó su respectiva partida, y se están jugando el liderato. Hay que recordar que juegan un todos contra todos a doble ronda, por lo tanto queda todavía bastante, y luego el primero de cada grupo pasa a una fase final. E4 ya en el tablero por parte de Anish Giri, a lo que se contesta con E5, Bityugov, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana y yugo piano. Jugando de una manera tranquila, las blancas aprovechan para enrocarse, caballo F6, tocando el peón de E4, D3, defendiéndolo y D6. Tras estas jugadas C3, en algún momento sabemos que bueno, pues, se puede lanzar el peón de D4, también el de B4 ganando algo de tiempo. C3 además, bueno, pues controla casillas para evitar cualquier salto del caballo en C6, pero bueno, D4 quizás sería muy temprano, o al menos podría caer el peón D4 que estaría nuevamente indefenso. Tras estas jugadas se juega H6 y aquí la partida continúa con torre E1. Si en esta posición las blancas imitan a las negras haciendo este movimiento, es verdad que las negras todavía no han enrocado y podría continuar la partida con este movimiento G5 siendo muy agresivo y con bastantes opciones de ataque por parte de las piezas negras. No obstante, entraríamos en otra partida, la misma continúa como decimos con torre E1, enroque en corto y de momento caballo B D2. Tras estas jugadas las negras cogen algo de espacio jugando a 5, por ejemplo B4 al menos directamente de momento pues no sería posible, y es aquí cuando se juega H3 controlando G4. La partida continúa con alfil E6, bueno, pues quitando fuerza al alfil blanco de casillas blancas, que es el alfil italiano en este tipo de posiciones, y de momento B3, que aunque vemos de alguna manera queda encerrado, si aquí las negras aprovechan para doblar peones, el tema es que en un futuro el alfil de casillas negras puede venir a la gran diagonal, y también, bueno, pues son peones centrales y quizás esto incluso ayudaría a las piezas blancas. Por lo tanto, para nada sería o ha sido un mal movimiento jugar B3. De hecho, tras esta jugada, aquí Bityugov decide no capturar por el tema que hemos comentado, y tras jugarse D5 rompiendo vienen cambios. E por D5, caballo por D5 y tras los mismos caballo E4 atacando el alfil de C5. Este se retira a B6. Aquí podríamos pensar rápidamente por qué no jugar por parte de las blancas, ya que hay un doble en E5 y así de momento ganar un peón tras caballo por E5. El tema es que tras caballo por y torre por E5 te estás dejando el peón de C3. El tema es que queda esta casilla ya disponible para las negras, no existe el peón de C3 y de alguna manera pues no sería del todo bueno. Por lo tanto, volviendo a la partida, se juega caballo E4, que además de tocar al alfil pues defiende el peón de C3. De momento, como decíamos, se jugaba alfil B6, dama D2, se activa la dama y defiende el punto de C3, por lo tanto el caballo queda un poquito más libre. Dama C8 por parte de Bityugov, con algún tema incluso podría haber de sacrificio, también el caballo podría saltar a F4 y de momento, bueno, pues quizás evita temas trayendo el caballo a G3 Anish Giri. Tras estas jugadas la partida continúa con F6, D4 rompiendo en el centro ahora por parte de las blancas, y tras dama D7 la partida continúa con alfil A3. Otro movimiento interesante por parte de las blancas que toca la torre de F8, esta se retira a F7 y tras torre E4 activando Anish Giri la torre se juega en la posición A4. Tras estos movimientos el tema y lo que consigue Bityugov es que pues quizás se pueda amenazar algún tipo de captura. El alfil, como vemos, de A3 estaba en una buena diagonal, o la tiene, pero es verdad que está indefenso y se podrían meter en problemas. Por lo tanto, a este movimiento se juega B4, el alfil de casillas blancas, como vemos,
ahora ya queda indefenso, no existen estos temas y tras estas jugadas ahora sí se juega caballo F4 enfrentando a los alfiles y la partida continúa con alfil por E6, pensando en jugar para las blancas de 5 en el que se está dando un doble. Bueno, pues vendría caballo por D5, ¿no? Hay que recordar que la defensa o el control por parte de las negras sobre la casilla de 5 es de 3 piezas y las blancas de momento solo tendrían 2. Por lo tanto, para nada sería bueno ese movimiento. Se juega alfil por E6, caballo por E6 y ahora torre E1 doblando torres. Si en esta posición jugamos de 5 ahora, pues podría ser interesante para las piezas blancas. Caballo G5 de alguna manera, pues ganando un tiempo, atacando a la torre. Caballo por G5 y si H por G5, C4, reforzando la defensa del peón de D5. Aquí directamente no se puede capturar en C6, ya que la dama quedaría o está indefensa tras haber desaparecido el caballo de F3 y no obstante podría ser interesante, como decimos, para las piezas blancas con bastante empuje de peones en el flanco de dama. No obstante, Anish Giri opta por este movimiento, torre E1, a lo que sigue la partida con caballo G5, caballo por y tras peón por B5 por parte de Giri. Es un avance del peón al cual está atacando al caballo de C6, pero como vemos la dama mira al peón con rayos X y además está indefenso. Podríamos pensar en jugar caballo A5 para caballo C4 y dar un doble dama y alfil, pero tras este movimiento las piezas blancas podrían jugar dama E2. Se defiende la casilla de C4, el peón de B5 y además, y en caso de que las negras jueguen E por D4, dama H5 empieza a ser bastante molesta. El tema es que hay bastante control por parte de las piezas blancas sobre la casilla de E7 y en caso de insistir o generar un peón pasado ganando un peón, pues torre E7 podría ser definitivo. Pueden venir cambios, la dama se tiene que retirar y a ver dónde va, ¿no? Caballo F6 está viniendo, también dama G6 y bueno, pues el ataque puede ser bastante fuerte. Por lo tanto, en esta posición Bityugov decide retirar no el caballo A5 sino A7 haciendo un doble y ahora si hacemos este mismo movimiento no funciona de la misma manera, ya que tras caballo por B5 se toca el alfil de A3 y habíamos comentado que bueno, pues si peón por abriendo la columna, desde luego pues había bastante control por parte de las blancas en E7. De momento hay que hacer algo con el alfil, este se puede retirar a B4, caballo de 6 de alguna manera, bueno pues el alfil ya no tiene su diagonal, se toca la torre y las negras empiezan a estar incluso un poquito mejor. Por lo tanto, volviendo a la partida, tras caballo E7, Anish Giri abre en el flanco de rey, entregando el peón, pero a cambio, bueno, pues creando temas en la posición. Continúa la partida con caballo por B5, por ver rápidamente esta captura por parte de las negras. El tema es que existe torre por H4 y a caballo, perdón, por B5, dama de 3, bueno, pues entrando con la dama vía H7. G5 atacando a la torre, esta simplemente se puede retirar, por ejemplo, a la casilla de H6 y tras caballo por A3, insisten las negras en capturar el alfil, tal y como pasa en la partida, caballo H5 pues empieza a ser bastante molesta, ¿no? Se controla la casilla de G7 y bueno, pues hay bastantes temas nuevamente para las blancas. Por lo tanto, tras H4, estábamos en esta posición en la que Anish Giri abría con H4, habíamos visto esta opción que no es posible y aquí se decide capturar en B5 ya que Anish Giri, bueno, pues entregaba ese peón y además el alfil de A3 está atacado. Él sigue a la suya en el flanco de rey, H por G5 y tras F por G5, como vemos, dicho flanco se queda bastante débil. Tras estos movimientos insiste con esta jugada capturando y por ver una línea en la que se podría pensar en salvar el alfil llevándolo a B4, quizás podría ser bastante lenta para las blancas y podrían responder las negras con C5. Si alfil por C5, bueno, pues alfil por y bueno, pues ¿qué podemos hacer con la dama, no? Está indefensa, nuevamente pues si se captura
se perdería en la siguiente jugada y las piezas negras pues están ganando. Por lo tanto, se ha metido no en este follón, sino en esta línea en la que tras dama por G5 entrega una pieza, pero a cambio, como vemos, el caballo queda bastante desplazado de toda acción, ¿no? Tiene que seguir con el empuje. Anisgiri juega torre H4 y ahora única jugada para las negras y mantener la igualdad es torre E8. Aunque tienen pieza de más, bueno, pues el empuje que tienen las piezas blancas da esa igualdad en la posición. Por hacer un movimiento diferente para ver la fuerza en la que las blancas podrían atacar, jugando por D4, dama G6, bueno, pues está amenazando mate, ¿no? Si por ejemplo el rey se retira a F8, torre H8 sería mate, y en caso de jugar en esta posición torre F6, atacando a la dama, dama H7 jaque, rey F8, y tras caballo H5, bueno, pues nuevamente el ataque de las blancas es bastante fuerte. Pensamos en este movimiento torre H6, a lo que se puede contestar con un nuevo jaque, torre F6 defendiendo, y a estas jugadas dama H8 jaque, única, rey F7, y tras dama por G7, bueno, pues es mate, ¿no? Hay varias líneas, pero cualquier movimiento que no sea torre E8, que es el que juega Bityugov, sería perdedor. No obstante, Anisgiri sigue con bastante empuje y sigue jugando con gran estilo, jugando en esta posición dama H5. El mate es directo en H8, torre F6, dando la casilla de escape al rey si dama H8, y tras estas jugadas mete un nuevo componente al ataque, que es el caballo en E4. Se está tocando a la torre de F6, torre F5 atacando a la dama y caballo G5 bloqueando el ataque, y además, bueno, pues nuevamente, y si las negras no hacen nada para remediarlo, podría haber temas de mate. Por lo tanto, de momento hay que dar la calidad, torre por G5, dama por G5, y a estas jugadas viene quizás el error o la jugada floja de la partida, o una de ellas, o la más importante en esta posición, jugando C5. Quizás en esta posición una idea como caballo C4 empezando a traer el caballo al juego sería interesante, y sobre todo porque defiende el alfil de B6 que vamos a ver a continuación. El tema es que se juega C5, como decimos, y aquí Anisgiri juega dama G6, y bueno, pues tiene intención quizás de entrar nuevamente en H7, ya vemos si con la dama o con la torre, y además toca este alfil indefenso que en caso de haberse jugado caballo C4 pues quedaría defendido. Tras estos movimientos, la idea, que no lo he comentado, de C5, por cierto, era de Bityugov para liberar esta casilla, lo ponemos en verde, de C7, y así permitir este posible doble a las piezas blancas. No obstante, la dama se retira a G6 y aquí Bityugov decide jugar alfil de 8, está tocando a la torre, pero tras este movimiento decide abandonar, ya que, bueno, pues no hay posibilidad de salvar la pérdida de la partida, ¿no? O el mate o la pérdida de la partida, a fin de cuentas. El caballo, como decimos, pues, y aunque las piezas negras en esta posición hace un par de jugadas tenían dos piezas menores por torre, pues el caballo desplazado completamente no ha entrado finalmente al juego y lo ha pagado caro. El tema es que sin esta posición, para intentar salvar la partida si se juega torre 6 atacando a la dama, simplemente dama H5 amenaza torre H8 mate. El rey no podría escapar ni por F8 lógicamente, ni tampoco por F7, torre H6 entregando quizás el peón, pero a cambio, bueno, pues capturando la torre. El tema es que existe dama por H6, y si aquí peón por, caería la dama de D7, y con ello pues nuevamente las blancas tienen bastante ventaja. Y por hacer otro movimiento alfil F6 para que, bueno, pues el rey pueda escapar, pero así el alfil pues defienda la casilla de G7, la línea podría continuar nuevamente con dama H5, rey F8 y a D por E5, torre por E5. El problema, aunque se esté atacando a torre y dama, primero las piezas blancas pueden jugar torre H8 con jaque, rey E7, y tras capturar, ahora sí que, bueno, pues se gana nuevamente la partida para las piezas blancas. Por lo tanto, Anisgiri lleva 2 de 2 y vamos a ver qué pasa en próximos vídeos. Por mi parte nada más, un saludo y que tengáis buena tarde. Chao.